60% del examen. ¿Cuánto? Un 60%. ¿Y traducido en nota cuánto era? Yo creo que se aprobaba con un 60%. El tema fue que yo estaba aspirando a una licencia promocional y bueno, como que no, me parece que eso no llega. Bueno, lo vamos a ver, lo estoy anotando, Ana, Bueno, muchas gracias. y vamos a ver. ¿Alguna otra observación, pregunta, Profe, sugerencia, crítica? Sí, Consuelo. en mi caso también le mandé un mail por el hecho de que hubo una página, y adjunté también las capturas de pantalla, digamos, una página del examen entera no me apareció, también mandé mail a la SAE, porque fue bastante cuidadosa al apretar, digamos, la siguiente página, entonces capaz fue por otro problema, entonces le mandé mail a la SAE, le mandé a usted explicándole, como para que sepa que le envié ese mail y por qué razón, digamos. En mi caso Ya. no fue el problema. ¿Y usted ya tiene la nota, Consuelo? Sí, profe, también me saqué un 60%. ¿Cuánto? Un 60%. ¿He traducido en nota cuánto era? Supongo que, o sea, sé que está aprobado Ah, y perdón. está Sí, me dentro, supongo, pregunta Victoria, usted tiene las notas ya convertidas y no sabemos bien la nota. No hemos terminado de hacer la conversión. Vamos a tratar de hacerlo este fin de semana para que les aparezca la nota. Doctor. Sí, Gerardo. Sí, para probar eran necesarias 20 respuestas correctas. Bueno, Gerardo, después vemos las notas. Gracias. Después le contestamos, Victoria, para promocionar y demás. Bien, ¿hay alguna otra cuestión? Yo, profe, particularmente coincido con mis compañeros que comentaron en Facebook. Esta modalidad me pareció más adecuada por la cantidad de contenido que teníamos y si bien era secuencial, que estuvieran 5 por página también ayudaba mucho a medir el tiempo. Ajá. Bueno, gracias, Georgina. Una respuesta para todos. Hemos tratado de leer con atención las observaciones que han hecho, las que acaban de hacer ahora 2 o 3 alumnos, para ver, considerar lo que pueda ser un error, lo que se puede solucionar. Todos ustedes saben que en esta modalidad virtual habría como 2 grandes formas de evaluar en los parciales. Uno de preguntas abiertas a desarrollar, que fue la modalidad del primer parcial, y opciones múltiples, que fue la modalidad del segundo parcial. Cada una tiene sus pros y sus contras. Hemos tratado de, al combinar ambos, de compensar ventajas y desventajas de ambos sistemas de evaluación. Y en este caso tratamos de hacerlo más complejo, no por complejo, sino por que garantizara una mejor evaluación. Puede, como siempre, haber errores y siempre existe la posibilidad de mejorar esto, que nunca es ni lo último ni lo mejor. Yo tengo una visión
bastante crítica de la evaluación a través de la virtualidad. No tenemos otro modo y utilizamos esto. La otra cuestión que quiero decirles, acá lo anuncio, no lo explico, la modalidad para el examen final de regulares y la modalidad para el coloquio con el que culmina la promoción. Vamos a implementar un sistema que se lo vamos a colocar allí en el grupo de Facebook. Lo van a poder ver antes de la próxima clase, que es el día miércoles, y en esa clase vamos a terminar de ajustar el cómo va a ser y las correspondientes fechas. De esa manera vamos a tratar de tener un panorama lo más ajustado posible, con la debida anticipación para que no haya sorpresas innecesarias e indebidas, y que la evaluación sea lo más adecuada y justa posible. Lo vamos, reitero, a colocar por escrito, lo vamos a terminar o lo vamos a explicar y lo vamos a conversar en la próxima clase, que será el día miércoles. En la clase de hoy vamos a trabajar la unidad referida a la participación. Hemos dejado la unidad anterior, que se incluyó como temario del parcial, que estaba referida a los sistemas electorales. En esta unidad participación, que de alguna manera culmina las dos unidades anteriores. Una estuvo referida a los sistemas electorales y la otra estuvo referida a la representación, que fue la clase de el adscripto Gerardo Becerra. Representación primero, sistemas electorales después, y ahora participación. Son tres unidades que están estrechamente relacionadas. Nos van a quedar luego 4 unidades con las que culminaremos el programa. Esta unidad, referida a la, como su nombre lo indica, la participación, coloca a este tema como el tema central. Por eso es que van a encontrar ustedes un trabajo mío que está ya puesto, porque está allí en el manual de Martínez Paz. De cualquier manera, para facilitar su lectura, vamos a tratar de desagregarlo y colocarlo con el título de Vida Política, a donde planteamos de qué se trata la participación política,
y el fenómeno de los liderazgos y algunas otras cuestiones que están vinculadas. Luego vamos a desarrollar el tema de los partidos políticos y de los movimientos sociales. En cuanto a la palabra participación, que significa nada más ni nada menos que ser parte de un todo, que es la comunidad política, y funcionar, reitero, como parte de un todo, no como un todo aparte, constituyen el eje de esta explicación que voy a ser muy sintético aquí porque ustedes lo van a poder leer con más detenimiento. Y hacemos referencia a que esta cuestión es una cuestión clave en la vida política y es una cuestión que, como ustedes diariamente pueden advertirlo a través de los distintos medios de comunicación, a través de comentarios y a través de la percepción que ustedes tienen en su calidad de ciudadanos y en las conversaciones con otras personas, van a tener, digo, un sentido de qué manera hoy esta cuestión está puesta en entredicho. Porque por un lado aparece como una cuestión central la necesidad de ser parte activa de la comunidad política en la que estamos insertos. Y por otra parte, esa sensación que a veces disgusta tanto, que a veces preocupa tanto, de que no nos sentimos oídos, de que los canales de expresión están obturados, o como se planteó en la clase que se dio acerca de representación política, cuando el adscripto Gerardo Becerra nos planteaba esa distancia o ese malestar que existía entre ciudadanos que están desvinculados o distantes de aquellos que los representan en el sistema político y gobiernan en su nombre. También tendremos este año, como ocurre año de por medio, esta convocatoria en la que todos los ciudadanos somos llamados para elegir, en este caso, renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, un tercio de la Cámara de Senadores y en algunas provincias elecciones que tienen que ver con el sistema provincial o municipal. Cada 2 años ocurre esta circunstancia en la que institucionalmente la participación política se canaliza a través de, no es la única manera, pero a través de el sufragio popular. No cabe duda de que esto es un tema que necesita ser examinado de manera rigurosa y reflexiva para que
pueda mejorarse la calidad de funcionamiento de nuestro sistema político democrático. Por otro lado, también van a encontrar aquí dos cuestiones que voy a mencionar y me voy a quedar apenas en la enunciación del título y una muy breve reflexión, porque también sobre esto hemos escrito y lo van a poder leer con más detenimiento y así no nos detenemos y podemos avanzar en el tema que quiero desarrollar más en detalle, que son los partidos políticos. Las dos cuestiones que quiero mencionar y que están también muy en la conversación cotidiana, en los medios, en la percepción ciudadana, es la cuestión de los liderazgos, por un lado, y la cuestión de las élites políticas. El tema del liderazgo no es un tema nuevo, es un tema permanente que suele ocurrir en alguna circunstancia que quedan la cuestión de los liderazgos como una cuestión central o como una cuestión que obsesivamente es tratada por la comunidad política. Hay un fenómeno político muy particular en torno a la cuestión del liderazgo que ya enunciamos cuando hablábamos en la segunda unidad para referirnos al poder, en aquella tipología weberiana de las tres formas de legitimidad: la tradicional, la racional y aquella que se denominaba la carismática. En esa tipología weberiana aparece la figura de este líder que es seguido por una gran parte de la comunidad política y que la obediencia se da en atención a una serie de condiciones extraordinarias que le son reconocidas a esa persona. Este fenómeno del liderazgo es un fenómeno complejo que puede ser y debe ser abordado desde distintas perspectivas. Fíjense ustedes que cuando del líder hablamos de una persona que es seguida por una parte significativa de la comunidad y que la respuesta a por qué se obedece siempre está en torno a ese reconocimiento a que esta persona tiene una serie de condiciones, fuerza, heroísmo, talento o como se suele decir, un no sé qué en función del cual es seguido. Y muchas veces se supone que la cuestión del liderazgo es una cuestión que no está presente en los sistemas democráticos en los cuales, siguiendo la tipología weberiana, el fundamento de la legitimidad
es de tipo racional, no es carismático, pero todos también sabemos que en los sistemas democráticos también se da el fenómeno del liderazgo. Lo que ocurre es que el liderazgo puede funcionar como un reforzador del sistema democrático o puede funcionar como algo que deteriora la legitimidad democrática. Liderazgo y democracia no se oponen, no necesariamente se supone, y todo depende de la calidad, tipo de liderazgo y lo que el líder hace o los líderes hacen dentro de ese sistema político democrático. Por otro lado, esta otra expresión, élites, expresión que se refiere no ya a una persona, sino a un grupo de personas, un grupo que es minoritario, no constituye la mayoría, sino una minoría que se convierte en un grupo dirigente, en un grupo que participa de una manera más decisiva en el sistema político, y estas élites políticas tienen también una significación distinta según la manera como se constituyen y la manera como actúan dentro del sistema político. También aquí aparece una expresión que ustedes van a poder leer, la estoy enunciando simplemente, la llamada ley de hierro de la oligarquía. Esto que yo les voy a pedir que lo lean con detenimiento porque es algo que les va a permitir entender el funcionamiento de una serie de instituciones en particular, por ejemplo, sindicatos, por ejemplo, partidos políticos, por ejemplo, grupos empresarios, por ejemplo, movimientos sociales, que tiene un origen, esta ley sociológica llamada ley de hierro de la oligarquía, formulada por un sociólogo alemán, Robert Michels, que a comienzos del siglo XX realiza un estudio empírico sobre el funcionamiento de un partido político al que Michels pertenecía, que era el Partido Socialista Obrero Alemán, que era a la fecha, comienzos del siglo XX, uno de los partidos de masa más significativos, es decir, una organización política que englobaba no a un pequeño grupo de ciudadanos, sino a una enorme cantidad de afiliados que constituían esa fuerza política. En el estudio que Michels hace sobre el funcionamiento de este partido, descubre que hay un mecanismo a través del cual aquellos que dirigen la organización, o sea, el grupo dirigente de este partido político, que surge del sufragio de los afiliados a esa organización, por una serie de razones que él va identificando y ustedes van a leer,
es como que se desconecta esta cúspide de la base de la cual surgieron estos dirigentes y constituye un grupo oligárquico. Recuerden que esta expresión la han visto cuando nos hemos referido a las formas de gobierno, unidad que desarrolló en su momento la escrito Romero Victorica. La expresión oligarquía en la tradición clásica significa nada más ni nada menos que un grupo pequeño en número, pero lo importante o lo característico es que actúa, gobierna en función de su propio beneficio. Este comportamiento oligárquico del grupo dirigente, en este caso de un partido político, como era el que estaba estudiando Robert Mitchell, lo lleva a una formulación muy dura, por cierto, que contradice incluso las creencias políticas que tenía Mitchell, que lo llevaron incluso a cambiar radicalmente de posición política, porque este militante de un partido socialista obrero que tenía una fundamentación, digamos, en la lucha de clases, en el marxismo, etcétera, termina convirtiéndose en el plano político a un movimiento de signo totalmente contrario, como fue el fascismo, cuando llega a la conclusión de que en definitiva esa democracia no es posible. ¿Y qué es lo que ocurre, según Mitchell, en este comportamiento oligárquico? Él dice que en toda organización compleja, acá viene la generalización, se va a producir este distanciamiento entre el grupo dirigente y el resto de los dirigidos, y que actúa en función del interés de ese grupo dirigente y no de la base de la cual surge. Por eso se ha dicho que muchísimas veces en los partidos y en los sindicatos, otra organización compleja, sus dirigentes actúan en función del beneficio dirigencial, de los intereses dirigenciales y no de sus dirigidos. Esta inevitable relación entre la base y la cúspide que surge de la elección de la base, la plantea Mitchell como inevitable. Y esto a su vez tiene una serie de críticas que ustedes van a ver. Pero fíjense que es muy interesante esta cuestión, sobre la cual después que ustedes lean, podemos volver a conversar, que aquí está apareciendo uno de los problemas típicos de la vida política contemporánea. La distancia entre dirigentes y dirigidos, que no se produce solamente a nivel del sistema político global, sino de cada una de aquellas organizaciones que paradojalmente están destinadas a canalizar, aumentar y activar la participación política, porque si en un partido, en un sindicato, en un movimiento social, los dirigentes terminan a través de este proceso que para Mitchell es inevitable, distanciándose
y comportándose de manera oligárquica, la democratización de esa estructura política y consiguientemente del sistema político global está en serio riesgo. Esto en cuanto a lo que podamos plantear en este tema de la participación en los conceptos centrales. Y vamos ahora a enunciar y desarrollar en el tiempo que tenemos, que no es demasiado, el tema de los partidos políticos. El tema de la participación política no se agota naturalmente en los partidos. Fíjense que no hemos comenzado hablando de los partidos, sino que luego de hacer una serie de consideraciones sobre la participación de la ciudadanía en el sistema político, aparecen estos mediadores de la voluntad popular. Podríamos decir muchas cuestiones, podríamos plantear muchas cuestiones y de decir, enunciar definiciones más o menos complejas de lo que un partido político es. Pero fíjense ustedes que vamos a utilizar acá algo bastante simple. Vamos a decir que un partido político es una, subrayo, organización que tiene como finalidad acceder a cargos y roles de gobierno de manera tal que los ciudadanos que forman parte de esta organización tienen como un objetivo fundamental acceder a esos roles y a esos cargos. Y esta organización que llamamos partido político ha surgido a lo largo de un proceso que ha ido teniendo modificaciones, pero que es coexistente este proceso con, y acá viene la vinculación con un tema que ustedes ya vieron, con el sistema representativo. Es decir, hay una correlación, una coexistencia entre el nacimiento y desarrollo de organismos que tienden a canalizar la representación popular y los partidos políticos. Por eso es que en un sentido más estricto podemos hablar de los partidos como organizaciones, si son coextensivas a este proceso, que nacen con el origen de estas otras instituciones, llámense asamblea, parlamentos, cuerpos legislativos, etc. En los cuales, recuerden lo que vimos en el tema de la representación, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero fíjense que en aquella versión originaria, cuando nacen luego de la Revolución Francesa, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y
la primera constitución escrita que regula ese novedoso sistema, que es el sistema político norteamericano, y el precedente con más antigüedad de ese órgano que es el Parlamento británico. Digo, ustedes advierten allí que estamos hablando de dos actores. La ciudadanía, ese pueblo que por sí no delibera ni gobierna, y los representantes que en nombre de ese pueblo van a gobernar. Dicen que allí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de que los gobernantes surgen de esa elección que el pueblo, que la ciudadanía hace. Si nosotros tenemos en cuenta los procesos electorales que se realizan hace 2 siglos y medio, vamos a advertir que, como ya lo dijimos en su momento, eran pocos los que elegían esos representantes y no había una necesidad muy fuerte de una intermediación entre el pueblo que elige y los representantes elegidos. Cuando se amplía el sufragio popular, ese proceso de la llamada universalización del sufragio, que se da a lo largo del siglo XIX, que continúa en el siglo XX, vamos a encontrarnos con que los que eligen son muchos y entonces va apareciendo un grupo con mayor o menor organización que intermedia en la elección. Y aquí aparece esa primera versión de los partidos políticos que es conocido con el nombre de grupo de notables. Hay o algunos notables políticos en torno a los cuales se produce esa relación de seguimiento que se va a proyectar en la elección. Son pocos los que votan. El grupo que comienza a actuar como partido está integrado por un notable y sus seguidores o algunos notables y sus seguidores. Por eso les suelo decir que, y refiriéndonos a este proceso, no ya en general, sino en la historia de los partidos políticos argentinos, que en la primera parte de este recorrido, que se corresponde con la segunda mitad del siglo XIX, en el cual es coexistente al funcionamiento de las instituciones representativas que la Constitución de 1853-60 establece, hay elecciones
para elegir los gobernantes, los diputados, el presidente y vice de la República. Y hay partidos, pero detengámonos un minuto para que se entienda en esto del grupo de notables, en el nombre de estos partidos. Me estoy refiriendo, reitero, a la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país, Argentina. Un nombre que está vinculado a un notable político. Por ejemplo, el urquicismo, por decir el Partido Federal, o el nacionalismo, por decir mitrismo, por decir Partido Nacional, o los partidarios de la autonomía de Buenos Aires, autonomista, y el término de alcinistas por autonomistas, urquicistas, mitristas, alcinistas. Fíjense ustedes que aparece el nombre de un notable, ¿no es así? Un dirigente político, presidente, gobernador, etcétera, y sus seguidores constituyen ese núcleo que es el partido político como asociación de notables. El roquismo por Partido Autonomista Nacional. ¿Y qué ocurre cuando se retira de la escena política o muere ese dirigente político? Es como si se deshiciera ese partido, como si desapareciera de la escena pública. Esto es muy característico de esos primeros partidos políticos como grupo de notables. Hay una segunda etapa en la que el partido político aparece, y acá va a haber una característica, como una organización permanente, estable, más compleja, que asegura la permanencia en el tiempo, por un lado, de esta estructura política partidaria, y que por otra parte asegura una más compleja relación entre los miembros, que son muchos más que los que originariamente eran aquellos seguidores del notable. Y por eso aquí hay una correlación entre los partidos políticos modernos. ¿Correlación con qué? Con la universalización del sufragio. Ya no van a ser algunos centenares o miles, sino cientos de miles o millones de personas que participan del acto electoral y que aparece como, pueden ponerlo entre comillas, como necesario este actor que intermedia, que es el partido político. Por otra parte, esta organización que supone y asegura la permanencia en el tiempo, tiene un núcleo doctrinario o ideológico más desarrollado, más fuerte. También aquí aparecen una serie de doctrinas o ideologías políticas que constituyen la base y que también actúan como argamasa, es decir, como elemento unitivo y constitutivo de esta fuerza política. Por eso es que acá aparecen, no en todos, pero en gran medida en muchos,
partidos ideológicos que tienen su expresión en la vida política, en el caso de Argentina, el partido que se organiza como tal hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, será, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, luego el llamado partido La Liga del Sur, que fue la democracia progresista, el Partido Socialista, luego el Partido Comunista. Pero fíjense también que en esta segunda etapa de los partidos políticos modernos no ha desaparecido la figura del notable, porque si hablamos, supongamos, del radicalismo, el primero o uno de los primeros partidos políticos modernos en la historia de los partidos políticos en Argentina, aparecen nombres como, por ejemplo, el de Alem primero, el de Irigoyen después, Alvear, etcétera, figuras políticas notables en torno a las cuales el proceso político partidario vive, pero desaparecido esa figura notable, el partido político continúa más allá de esa presencia. Y esto va a ser característico de esta segunda etapa de los partidos políticos modernos. Y en esta versión muy simplificada, por cierto, que estoy haciendo, hay una tercera etapa en la que los partidos políticos van a perder organización y organicidad, va a, si no desaparecer, atenuarse, a veces casi hasta su desaparición, ese núcleo doctrinario e ideológico, y va a reaparecer con mucha fuerza la figura de el notable o los notables que se expresan. Tengan presente ustedes la manera como hablamos, pero no solamente en Argentina, tal vez en algunos países mucho más marcados que en otros, cómo hablamos para referirnos a estos partidos políticos hoy. Y volvemos al tema del derivado de un nombre del notable. No quiero poner nombres que ustedes conocen, están en el plano de los diarios. Voy a utilizar nombres ficcionales como el perecismo, el gomecismo, el tal o el cual. Derivaciones de los seguidores de Pérez, los seguidores de Gómez, los seguidores de González, los seguidores de... Entonces, aun cuando esa estructura política tiene, según la ley de partido, un nombre, tiene un núcleo de ideas fundamentales, doctrinarias, etc., es conocido en los medios y en la vida política contemporánea con un nombre que hace referencia a el notable al que se sigue, los seguidores de, los seguidores de, los seguidores de. Y esta es una característica de los partidos políticos hoy. Ustedes van a poder leer con más detenimiento estas ideas muy breves, muy esquemáticas que he planteado en la clase de hoy, pero que le van a servir, si ustedes están atentos, para poder entender e interpretar los procesos políticos que hoy estamos viviendo.
que les recuerdo siempre lo que dijimos en la primera clase y seguimos continuando. No solamente estamos hablando aquí de un conjunto de temas que ustedes van a leer, van a estudiar y con el cual van a aprobar una materia y después de esta materia van a aprobar otra y después van a obtener el título universitario de abogado, sino que estas cuestiones tienen que ver con cada uno de nosotros en nuestra calidad de ciudadanos, de miembros de una comunidad política. Por eso es importante y señalamos en cada uno de los conceptos y vinculamos y le pedimos que profundicen la reflexión en torno a lo que estamos viviendo, a lo que nos está pasando, a lo que estamos leyendo en los medios de comunicación. Es decir, no hablamos de algo lejano y extraño, sino que hablamos de nuestra propia condición de ciudadanos insertos en una realidad política de la que formamos parte. Hasta aquí llega la clase de hoy y les pregunto si esto se ha entendido, si ustedes quieren hacer alguna aclaración, intervención, pregunta o demás, los escucho con atención. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, me dice Tania, se entendió todo perfecto, dice Georgina, gracias. No, profe, está claro, gracias, Ailén. Muy bien. Están presentes en este momento dos adscriptos, Gerardo y José Romero Victorica, ¿es correcto? Sí, doctor. ¿Hay alguna observación, Gerardo, que quieras hacer, pregunta, consideración? No, está bien, bárbaro con el tema de partidos políticos y los notables. Muy bien. No sé si se retiró José o está presente todavía. Profe, disculpe. Ah, sí, Juan Gabriel, te escucho. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a la tercera etapa? ¿Qué pasa cuando desaparece esta persona, digamos, que representa el partido político? ¿Se termina el partido político al igual que en la primera etapa o no? En muchos casos sí, en otros depende de qué estamos hablando y qué, diríamos, y cuánta importancia tiene la organización, subsiste, con nuevos dirigentes, con nuevos estilos, algo subsiste. En muchos casos uno puede encontrar, no quiero poner demasiados ejemplos, ustedes lo pueden buscar en la, diríamos, vida política nuestra a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, como esa desaparición, la muerte o el irse de la escena política de ese notable es igual prácticamente a la desaparición de este grupo que su elemento constitutivo básico era la adhesión a esa persona. No sé si he sido claro, Juan Gabriel.
Sí, profesor. Gracias. Fíjense ustedes incluso como a veces van variando dentro de la misma estructura política el nombre, que no es muchísimas veces el nombre oficial, ¿no? Pero que tiene que ver con esto del seguimiento a. Bueno, acá sí pongo nombres porque son los nombres que están, digo, de la sota, del azotismo, Kirchner, kirchnerismo, juez, juecismo, Fernández, fernandismo. O sea, ven ustedes cómo esto que está presente en el lenguaje coloquial, que está presente en los medios de comunicación, va siendo el seguimiento del surgimiento, del ascenso, del descenso y de la desaparición de una figura política notable, aun cuando esto se dé dentro de una estructura política que tiene un nombre, que tiene una cierta organización, pero fíjense en que el nombre muchas veces es dejado de lado, ¿no? El nombre oficial. Así como las personas suele ocurrir que todos tenemos un nombre que está registrado en un registro civil y que utilizamos un apodo en función del cual somos conocidos en la vida social. Hasta a veces no saber muy bien cómo se llama ese que lo conocemos por ese apodo, seudónimo. A los partidos les pasa esto, con toda la significación que eso tiene. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí la grabación y nos vamos a ver el próximo miércoles, en el cual vamos a continuar y vamos a dar algunas directivas de cómo va a ser las evaluaciones que nos faltan.